12:40 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida al doctor Polibio Córdoba Calderón, principal de SEDATOS, 43 años al servicio del país, con trabajos que siempre ilustraron en los diferentes campos. Uno de ellos, evidentemente, las elecciones periódicas que realiza el Ecuador. Bienvenido, doctor Polibio Córdoba. Quisiera empezar con esos trabajos que usted periódicamente realiza y la encuesta última, la encuesta reciente que hiciera, empezar con temas que hoy se menciona entre los ciudadanos. Por ejemplo, luego de la consulta popular que convocara el presidente Moreno el 4 de febrero pasado, un mandato popular mayoritario para que se instale un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. ¿Qué estará pensando el pueblo a quienes ustedes consultan periódicamente? ¿Qué está pensando de este Consejo de Participación Ciudadana? Porque por un lado ha sido destacado, por otro se escuchan voces que incluso se ha dicho que podría estar extralimitándose. ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice la gente, doctor Polibio Córdoba? Muchas gracias, Miguel. Siempre para mí es un honor, pues a través de tus micrófonos, llegar a todo el país. Se dice pues que la mejor práctica de la democracia es cuando se hacen consultas, como en el caso nuestro. Hacemos un promedio de 50,000 entrevistas al año, pero si no habría la oportunidad, como realmente la tenemos, como esta brillante oportunidad de difundir esa información, pues no se haría absolutamente nada, pero sí ejercemos la democracia haciendo conocer lo que piensa la población. Respecto de tu pregunta, en efecto, más del 75% y en algunos casos más del 80% de la población aprueba la gestión que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, así como también de algunas comisiones y personeros que han ejercido y están ejerciendo con verdadera honradez la gestión que se ha puesto en sus manos. 80% es alto, ¿no? Claro, hay algunas excepciones, desde luego, porque pues hay personas que participaron en la década anterior en actos contrarios a la verdad y la justicia y que ahora incluso votan en contra o se abstienen. Pero bueno, esa es la forma como se hace práctica, pues la forma de conducir a estos entes. Es importante de que debo decir que, Miguel, que con todo lo que ha pasado en los meses anteriores, no hay duda de que se ha recuperado en buena parte la institucionalidad. Se han cesado a los nombramientos que se realizaron en forma arbitraria y deshonesta. Se ha investigado y se sigue investigando la corrupción y las acciones delictivas contra el país y las personas, pero falta por hacer. Y hay una gran expectativa en la población, porque falta por hacer, porque lógicamente el tiempo es corto. Acabo de escucharle, por ejemplo, al doctor Gustavo Vega, el primer personero del CNI, en una serie de aspectos que conmueven a la población. Claro. Y que esperamos de que realmente se aclaren, se haga una verdadera auditoría a lo que hizo el Consejo Nacional Electoral. No puede olvidarse que se atentó contra la libertad de sufragio. Lo máximo que tiene un ciudadano, la posibilidad de votar, pero se atentó contra esa libertad de sufragio, porque se alteraron resultados. Y algo increíble, se condecoró a los reos con la máxima condecoración al mérito nacional en la Orden de la Gran Cruz. El 82% de la población rechaza esta falsía y esa forma como se actuó en el gobierno pasado. Y este señor tuvo la osadía de ir nada menos que a la Convención Mundial de Ciencias Políticas y como gran gestión, estoy refiriéndome a quien presidió este Consejo Nacional Electoral en el año 2017, difundió el video de Dato Certero
que supuestamente fue elaborado por la SENAIN, en la que se acusaba a SEDATOS de falsificación y uso indebido de dato falso. Ese fue el señor Juan Pablo. Exactamente. Nunca se imaginó que en esa convención mundial, cuando me presentó a mí la fotografía, ¿no?, de SEDATOS, y que esto se había hecho en forma indebida, nunca se imaginó que había una persona presente ahí, que era mi hija Nancy. Y sale ella al escenario y le dice: señor, lo que usted está hablando no es verdad. En pleno congreso. En plena convención mundial. Él con su propia barra que llevó desde acá. Sí, no pues ahora se sabe no se cómo sabe viajar al exterior. No se sabe por dónde salió esa tarde. Pero desgraciadamente el 82% de la población rechaza esa condecoración que se confirió a esta persona. Estos datos te los estoy entregando, Miguel. Pero siguen reinando y comandando en el país como máximas autoridades de la justicia y de los derechos humanos, quienes denunciaron delitos inexistentes, no solamente en contra nuestra. Lo pongo desde luego ahora, lo que sucedió con nosotros. Quienes denunciaron con datos inexistentes, con delitos que se fueron contra la Constitución, porque así dijo la Corte Provincial a través de su sala penal. Y como dijo la Comisión Anticorrupción, en carta que nos hiciera llegar el doctor Julio César Trujillo en su debido momento, llegaron a robar lo más grande que tiene una persona o institución, que es la honra y el buen nombre. Claro que entonces la población dice: y estas personas que están al frente de estos ministerios, ¿cuándo son puestos en el lugar que les corresponde? Es decir, fuera. ¿Será que se llegan hasta siempre porque no tienen sangre en la cara para disculparse ante el país? Falta mucho y cosas muy importantes por hacer. Por ejemplo, Miguel, estamos en una fase que va a culminar en marzo del próximo año con las elecciones. Le preguntamos a la población: ¿le interesa? ¿Sabe de lo que se va a elegir? ¿Y la gente está interesada en las elecciones seccionales del próximo año? Respuesta: 73% de la población, al 73% de la población no le interesa o le interesa poco las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque no conocen qué es lo que se va a elegir. ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son los partidos que están organizando las próximas candidaturas? ¿Qué plan tienen? No el plan solamente, desde luego tiene que ser nacional, pero ¿qué plan tienen para cada una de las ciudades en las cuales quieren ejercer la autoridad a través de las alcaldías y de prefecturas? Uno es el problema nacional y otro es el problema local. ¿Qué problemas son los que tiene la capital? Es una ciudad con miles de barrios que necesitan entonces que cada caso sepa ser analizado profundamente y cómo es lo que se van a dar esas soluciones. Y por otro lado, pues, tienen muy fresco el recuerdo de lo que se hizo en el pasado, en las elecciones del año 2017. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Transitorio tiene mucho por hacer en este sentido. Y qué bien que se haya elegido al Consejo Nacional Electoral por 60 días, que de acuerdo a lo que dice el doctor Gustavo Vega, pues están planeando realmente hacer un trabajo como corresponde. Ya se tomaron acciones, y se tomarán acciones este día, Miguel, en cuanto a la Corte Constitucional. Ahí están las respuestas. Cuando nosotros le preguntamos a la población: ¿a usted cómo considera usted que el Consejo de Participación Ciudadana evalúe y, si es del caso, cese en sus funciones a los vocales de la Corte Constitucional? Resulta que el 76% de la población dice, más bien, voy a dar el dato exacto, 77.4% dice que está de acuerdo.
solamente 17.6. Con la salida de la Corte Constitucional. Sí, que evalúe y de ser del caso cese a la Corte Constitucional. 77.4 se mantiene de acuerdo, se manifestó de acuerdo, 17.6 en desacuerdo y 5.1 no manifestó respuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta Corte, este Consejo, está haciendo lo que espera el país. Es inaudito y es un descaro que ahora la Corte revise lo que hizo en el año 2017, que ahora considere inconstitucional o deje sin efecto la aprobación que dio de las enmiendas a las disposiciones del mandatario para que se hagan reformas constitucionales. Eso es una burla contra el país, ¿no? Claro, se autorizó a la Asamblea y después blindó un 17 de diciembre del 2015, luego de la aprobación a comienzos de ese mes, diciembre de 2015, en la Asamblea, blindó, está publicado en el registro oficial del 17 de diciembre, o sea, blindó, ratificó, confirmó la Corte. Resulta que él dice que no. Miguel, y ahora, ¿qué se hará contra los asambleístas que aprobaron estas reformas en ese entonces, en ese diciembre del año 2015? Algunos todavía están allí, ¿no? Y que siguen orondos en la Asamblea. En un medio de comunicación tuve la oportunidad de encontrarme con un asambleísta que rodeó y aplaudió a la entonces vicepresidenta de la Asamblea Nacional y ahora ministra de Justicia y Derechos Humanos. Sale, cuando se encontró conmigo en el medio de comunicación a saludarme, le dije: mire, yo tengo la foto en la cual usted rodeaba a la entonces presidenta de la Asamblea en la denuncia que hacía en contra nuestra. ¿Y ahora qué hace usted cuando la jueza, el tribunal provincial, dijeron que nosotros hicimos un trabajo transparente, claro, no hay huella de ningún tipo de deshonestidad y de falsificación? ¿Por qué no pide disculpas en este mismo medio? ¿Y qué dijo la doctora Rosana Alvarado? Nada, pues. Hoy tiene la gran oportunidad, no de decirme a mí, de decirle al país. Miguel, perdóname que haga una mención, de decirle a una familia que fue tan acosada, tan perseguida, a un cuerpo de empleados y profesionales que se los llevaron presos, porque por lo menos no tienen vergüenza en la cara y decir: disculpen, perdonen. No. Sí se llegó incluso en cadena nacional a rechazar la actitud de la jueza que dictó nuestro sobreseimiento. Entonces, no quiero poner nuestro caso para hablar de las cosas nacionales, pero fíjate una cosa, Miguel. Hasta ahora, hasta ayer, hasta anoche, tuve una llamada y una conversación con alguien que todavía tiene la desfachatez de dudar de nuestro trabajo y de un señor. ¿Es del gobierno? Y un señor que está al frente de un medio privado que no quiere ni siquiera reconocer sus obligaciones y que nos vetan. Estos medios nos tienen vetados. Aquellos que dicen que defienden la democracia nos tienen vetados. ¿Es medio privado? Es un medio privado. Son medios privados. ¿Consideras que eso debe continuar aquí en el país? ¿Acaso estos también nos dicen en contra de la libertad de prensa? ¿No es un irrespeto a la libertad de comunicación? Lo que te estoy hablando ahora lo vamos a poner por escrito. Desde luego, decirlo por Radio Platinum y Radio Quito es la mejor garantía de que las cosas se están haciendo como se debe. Doctor Polibio Córdoba, sigamos con la última encuesta de CEDATOS. ¿Qué está pensando la gente de los partidos y movimientos políticos si estamos a puertas de elecciones seccionales? ¿Qué está pensando la gente y cuál es la respuesta a las organizaciones políticas? Bueno, muy buena pregunta. Por eso es que cuando nosotros les decimos qué nivel de interés en las elecciones seccionales tiene, al
73% le importa poco o le importa nada. Mucho solamente al 12% y algo al 13.5%. Entonces, ¿cómo hacer para recuperar la confianza de la población en el proceso electoral futuro? Poner en conocimiento de cómo es lo que se va a proceder. Lo que decía aquí el doctor Gustavo Vega, de que van a revisar los padrones electorales, de que van a revisar los procedimientos que se han seguido, de cómo es lo que se está armando realmente todo el proceso electoral. Esa es una medida y esa es una forma de cómo se va a ganar la confianza de la población en las próximas elecciones. Si hay una apertura de parte de los partidos y de parte de los movimientos para demostrar cómo se están y se van a escoger a los candidatos, entonces sí se podrá tener una nueva forma de actuación. Pero claro, esa desaprobación a los movimientos y partidos políticos es algo que también preocupa. Tiene que los partidos ganarse la confianza. Fíjate que el 59% de la población dijo que no aprobaba a ningún partido o movimiento, que no era de su agrado. Los partidos o movimientos con mayor agrado, de acuerdo a esta encuesta realizada el 25 de julio, el 15% tenía la Alianza País. No olvidemos que tuvo hasta más del 50% de agrado este movimiento. Está en el 15. Y ahora está en 15. Bueno, de cualquier manera. Y con divisiones. Todo lo que ha pasado con tanta denuncia de corrupción, tantos hechos, tanto cese de funciones de quienes están al frente, sigue siendo alto. 15%. 15% ya no tiene nada que ver con el 50 y más que tenía. Claro. Y luego, ¿cuánto tiene el grupo de ex Alianza País? O sea, los correístas, digamos. Los correístas. ¿Cuánto tienen eso? 2%. ¿Ah, sí? El 2% de la población dijo que sí le agrada este movimiento. ¿Ha caído tanto? Pero fíjate, dice la gente. Esa es la apreciación que tiene la población. El movimiento, creo, 10 puntos. Siguen Partido Social Cristiano 6 puntos. Madera de Guerrero 4 puntos. Y otros movimientos o partidos alcanzaron menos del 1%. Eso en el caso de las organizaciones políticas. En caso de los personajes políticos, por ejemplo, de Correa, ¿se han medido? Claro, del presidente hemos medido Moreno, nosotros. presidente Moreno, alcalde Jaime Nebot, alcalde Rodas. Sí, el alcalde, los alcaldes también han tenido un movimiento muy grande. Algunos alcaldes, vamos a decir de forma rápida, el alcalde de Quito, que llegó a tener más de 50%, 58%, ahora está en alrededor del 28%. Mantiene una buena aceptación, credibilidad del alcalde Nebot, que tiene siempre entre 75 y 78%, ¿no? Tenemos, hay alcaldes que tienen pues también por ejemplo, aquí tenemos lo de Guayaquil, tenemos también el alcalde de Quito, ya te mencioné, 28.9, 29%, el alcalde de Riobamba tiene una aprobación de 42%, ¿no? El alcalde Marcelo Cabrera tiene una aprobación de 43%. ¿no? Cuenca. De Cuenca. El alcalde de Ambato tiene 68%. El señor alcalde Luis Amoroso. El alcalde de Manta, 32%. El alcalde de Puerto Viejo tiene una aprobación del 92%. El señor Agustín Casanova. ¿Y tiene de prefectos para ver qué dicen de Mariano Zambrano, que está vinculado en presuntas irregularidades en Manaví? No tengo a la mano la cifra de prefectos, pero con todo gusto. Yo te voy a hacer llegar también esa información. Al Carlos Falqués en Machala tiene 63%. O sea que hay personajes en la alcaldía, en las alcaldías, que tienen aprobación. No estamos nosotros dando este momento, datos sobre posibles candidatos, cuál sería, pero porque estamos todavía. No hay todavía una papeleta, ni siquiera sugerida. Claro. Y cuando hay candidatos en firme para las alcaldías. Cuando sea del caso, lo daremos. Claro. Lo que sí, te vuelvo a mencionar, Miguel,
hay una gran expectativa en lo que se va a venir en los próximos días por parte de las comisiones, de los consejos que se han formado. Esto pues, te digo, la década pasada es peor y más grave que la década del 30 al 40 del siglo pasado. ¿Ah, sí? Es más grave de etapas nefastas de años anteriores. Porque del 30 al 40 fue de inestabilidad absoluta en el Ecuador. Pero el gobierno de los cuatro en este días, caso, Neftalí Bonifaz, Enríquez Gallo, es decir... Pero del mandato de un incursión dictador, de Velasco Ibarra. Claro, que vino también en lo que vino con el problema limítrofe, ¿no? Claro. Y te digo... Previo al 41. En el año 41. Pero en comparación con la década pasada, Más con el arbitrio fue... que se tuvo de manejar la institucionalidad a su antojo, jefe de Estado de todo. Entonces se tenía el poder de nombrar al que él quería. Y claro, resultados: la corrupción, la persecución, el acoso. ¿Qué está pensando la gente de esos temas que mide periódicamente Polibio Córdoba en Sedatos? ¿Qué está pensando de la economía, desempleo, la corrupción ahora que tanto se denuncia? Cuando nosotros pedimos a la población que nos diga cuáles son los principales problemas, cómo se siente el ánimo de los ecuatorianos hacia el futuro, que en el mes de abril del año pasado tenía un 49% de preocupación, incertidumbre y frustración, ahora está en 69%. Ha crecido la incertidumbre. Ha crecido la preocupación, la incertidumbre, la frustración, la tristeza. Los padres que no saben cómo hacer para que su hijo pueda tener un trabajo y él mismo pueda mantener su trabajo. El optimismo, la esperanza, el entusiasmo. Llegó en mayo al 52%. La mayor parte de la población... Mayo del año anterior. Mayo del año anterior. Optimista, esperanzado, entusiasta. Ahora 24%. Ha caído ese optimismo. A la mitad. La indiferencia, bueno, es de 6%. ¿Y a qué? ¿A qué se debe? Los problemas. ¿Cuáles son los principales problemas? Piensa que, toma en cuenta de que el principal problema es el principal económico. El problema económico. La carestía de la vida, la pobreza, la deuda externa, 27.5%. El desempleo, 26%. Y seguido de algo que no tenía, pues, una presencia tan grande en esta medición. La corrupción, que tenía 4%, ahora tiene 15%. Si se suma con la inseguridad, la delincuencia, la violencia, la drogadicción, la migración extranjera, que cada vez es un problema más grande, viene a ser que más del 80% de la problemática está en ese caso. Decía, y finalmente... ¿qué está pensando del presidente Moreno, la gestión del presidente Moreno, y qué piensan de Rafael Correa, le pregunta? Bueno, la gestión del presidente, pues, hasta el último estudio del mes de julio, de lo que comenzó con un 66% frente al 47% de aprobación que tuvo el expresidente Correa, o sea, superó 9 puntos, llegó a tener 77% la aprobación, un registro no observado en el pasado en ninguna administración, pues ahora vemos que está en 46%, porque la gente analiza la situación en la que viva, lo que ya mencionamos. Claro que Correa, económica, desempleo, Correa en su forma de ser, aprueba o desaprueba la forma de ser del presidente Correa, está en 22%. Ha caído tremendamente. Bueno, ha caído, pero 22%... Todavía es fuerte. Es alto, ¿no? Todavía es alto. Entonces, como decíamos, pues, es como que hay un círculo vicioso el que se está observando. Un círculo que se va agrandando cada vez, porque los problemas son de tal magnitud, de tal preocupación. Cada día es una sorpresa. No se sabe de qué se va a acusar y a quién se va a acusar y a quién van a traer detenido. Fernando Alvarado, por ejemplo, ahí está el caso. Entonces te digo, es necesario de que se dé, la población necesita, o sea, poder estar más tranquila. Bien, seguiremos hablando porque el monitoreo es periódico que hace el Sedatos durante 43 años y el doctor Polibio Córdoba Calderón, principal,
de esta firma encuestadora. Muchas gracias la presencia a Polibio Córdoba y seguiremos convocándole para que nos dé lo que está pensando la gente cuando las preguntas concretas se le formula a nivel nacional. Un gusto a Polibio Córdoba. Con todo gusto. Muy amable. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano.